del municipio de Quito por el caso de las pruebas PCR. Son las 7 horas con 52 minutos, 7 horas con 52 minutos, y damos paso a nuestro primer invitado, el doctor Leonardo Tipán. Él es abogado constitucionalista. Nos viene a hablar justamente de la propuesta del gobierno respecto a instalar una asamblea constituyente. Bienvenido, doctor Tipán, a este su espacio Voces y Opiniones. De este lado, Diana Holguín le saluda. Muy buenos días, gracias por la invitación y muy buenos días a todo el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias por haber aceptado, por estar aquí con nosotros. Este tema, la verdad es que ha sido bastante novedoso para la ciudadanía, aunque sabíamos que había alguna propuesta dentro de la campaña del presidente Daniel Noboa. Al tener mayoría oficialista en la Asamblea, eso habría quedado de lado, pero ahora se ha reavivado con la próxima consulta popular a la que seremos sometidos los ecuatorianos, en donde nos preguntarán si queremos que exista una asamblea constituyente o no. Pero antes de llegar a eso, sabemos que tienen que pasar todavía algunos procesos. ¿Usted nos puede poner al día un poco en todo lo que se requiere para que todo esto suceda? Claro que sí. Bueno, primeramente, recordemos que por fin se abrió ya este candado constitucional que tenía definitivamente bloqueado, hablemoslo así, la parte al referéndum, es decir, que no daban paso, es decir, por tal o cual interés. Y hablemoslo, ¿por qué lo digo interés? Por el hecho de que detrás de que exista un debido proceso constitucional, existen también intereses oscuros con personas que no les interesa, por supuesto, que preguntas sean aprobadas o no sean aprobadas constitucionales en el referéndum, y o que la Constitución se pueda enmendar. Porque tomemos en cuenta, la Constitución de la República del Ecuador no es que está perfecta, es decir, desde antes del 2008, la Constitución de la República del Ecuador era un copy-paste de la Constitución colombiana. No era más que un similar a una constitución de un vecino país y que no cumplía las funciones del Estado. En esas circunstancias, al existir también en aquellos tiempos un referéndum, una consulta popular y una aprobación a una asamblea constituyente y las mismas enmiendas constitucionales, como dice la Carta Magna, sea parcial o total, se lo realizó en la Constitución de Montecristi en el 2008. Ahora bien, si vemos que el punto es que también fue una constitución que se apresuraron, por supuesto, en aprobar ciertas o reformar ciertos artículos de la Carta Magna. Entre una de ellas, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta que en muchas de las aplicaciones existen lagunas constitucionales que la misma Corte Constitucional no puede aplicarlas y tiene que buscar una enmienda y buscar derechos internacionales para tratar de encajar esta circunstancia. ¿A qué me refiero con la situación, por ejemplo, del hecho de que inclusive ahora el país está viviendo un caos político, un caos social, y la misma Corte Constitucional deja mucho que decir por el hecho de no ser, como se dice, tan objetivo, tan minucioso en la circunstancia de que, por supuesto, ya se pedía esta consulta popular. Se espera tanto show, hablemoslo así, suena duro tener que decir de los mismos jueces de la Corte Constitucional, pero que tengan ellos que esperar que el Consejo Nacional Electoral les diga, señores, apresurémonos, hagamos las cosas pronto. Hay un gasto electoral monumental para la ciudadanía que esto lo van a hacer. Y ahí es cuando el fin de semana viene el hecho de que recién el domingo, en la noche, envían este boletín indicando de que la Corte Constitucional da viabilidad a la consulta popular. Esto comenzando desde allí, algo sorprendente de una Corte Constitucional. Ahora bien, vemos el otro punto de la viabilidad a las preguntas. Yo he escuchado algunos
constitucionalistas, que la verdad me deja mucho que decir, de que primero dicen que no es que está aceptado, dicen la parte de la consulta popular, que aún no está. La Corte Constitucional ha sido muy enfática y ha mencionado de que sí da la viabilidad a la consulta popular, a este referéndum. Entonces, no es que está aprobado. La Corte ya lo estableció y lo aprobó en primer lugar. Este es un procedimiento que así lo establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En eso quiero convalidar lo que menciona la ley, no los intereses, porque la Constitución no hay cómo interpretarla, sino decirla tal cual manda la ley, prohíbe, expresa y se respeta. Este es uno de los hechos. Segundo, esta viabilidad de las preguntas, si es que efectivamente, ¿qué nos menciona la norma? Que tienen que ser claras, concretas, precisas, para poder dar la aprobación a las preguntas. Ahora bien, no es que significa que con las preguntas no se va a ir ya a una convocatoria de referéndum, no. La Corte Constitucional lo que hace es, primero, establecer parámetros, indicar si efectivamente la pregunta está bien planteada o tendría que reformarla. Ese es diferente. No es que con esto la Corte Constitucional está diciendo ya no procede y vuélvase otra vez a reformar y ya no hay viabilidad a la consulta popular para los ecuatorianos. Falso, ya está aprobado. No hay un medio retroactivo como muchos, entre comillas, constitucionalistas, he visto que dicen que todavía no está aprobada la norma constituyente para la consulta popular. Primero. Segundo, estas preguntas, por supuesto, los jueces van a analizar con respecto si es que efectivamente hay la seguridad jurídica para los ciudadanos, si no hay preguntas que inclinen a un sí, a decirle, un ejemplo a usted con todo el respeto, decirle, sí, diga que sí, no, sino más bien el tema es que la Corte busca la manera que las preguntas no sean tan ambiguas, que las preguntas no estén inclinadas a un interés político, sino más bien a lo que norma la Carta Magna, es decir, los derechos a la seguridad jurídica de los ecuatorianos. Eso es lo que se va a analizar por parte de la jueza ponente de la Corte Constitucional. Por supuesto, más que seguro, van a volver a ver otra vez lo que ya vemos son las medidas que han presentado cautelares de inconstitucionalidad, que van a querer, por supuesto, entorpecer el hecho. Ahora, me preocupa el hecho de que aparezcan personas que se den el tiempo inclusive de estar allí presentando medidas cautelares de inconstitucionalidad, porque, por ejemplo, yo he hecho un análisis personal. Uno de ellos, por ejemplo, hay preguntas como, por ejemplo, del tema del retiro de los fondos del gasto electoral. Ejemplo, eh, ya no es necesario, por ejemplo, este tipo de hechos. Si hay una organización política, debería ser totalmente autónoma, debería buscar las maneras, sus propios fondos. Discúlpeme, debería haber hasta sus propios, por no decir recolectar y hacer sus propios encebollados y recoger sus propios fondos para participar. Esta es la manera de que la persona que quiere participar lo haga de sus propios medios, no esperando fondos del Estado. Y allí es lo que, por ejemplo, yo hice un análisis en este hecho de que aparecen abogados constitucionalistas, entre comillas, y se dan todo el tiempo de comenzar a presentar este tipo de demandas. Mire, una demanda constitucional no es que, o sea, para un abogado en libre ejercicio le cuesta 200, $300, no. Tiene un precio totalmente alto porque son demandas técnicas. Y esto es lo que sí deja mucho que decir, que quién está detrás de este tipo de hechos para que se obstaculicen, por ejemplo, el tema de lo que fue la consulta popular o el referéndum o el plebiscito. Y segundo, el hecho de también preguntas que quieren relativamente volver a oponerse
y opacar a una Corte Constitucional que está haciendo un análisis de las preguntas que este momento ya se van a establecer. Doctor Tomemos Tupán, en consideración, sí, el gobierno ya ha señalado que espera que esta constituyente, bueno, en este caso el plebiscito, la consulta popular, sea para el mes de noviembre. Y con lo que usted está mencionando, ¿cree que se pueda llegar a esa fecha o quizás se dilate un poco más? al tiempo y al paso que estamos, pensaría que sí se podría dilatar algo más, porque, por supuesto, el CNE tiene ya estructurado una fecha también para poder convocar nuevamente a los ecuatorianos a las urnas. Pero al paso que vemos, lamentablemente, vemos que no es que hay jueces que están, hablemoslo así, de manera constitucional, blindados por la Carta Magna, sino que lamentablemente vemos jueces que se lo han tomado de manera personal, jueces constitucionales, que es la primera corte constitucional que puedo ver, que se lo toman como que se contaminaron por cualquier criterio jurídico, cualquier situación que se lo haya dado, más bien se están blindando en temas ya más personales que constitucionales. Y por ello le mencionaba a usted de que estas preguntas, por supuesto, no es que van a hacerlo de manera inmediata, puede retrasar el proceso, pero más por una contaminación de los jueces constitucionales. Me refiero a una contaminación, es decir, en el ámbito ya del ego personal, porque un juez constitucional no tiene que ver un ego personal, sino lo que tiene que ver es relativamente la seguridad jurídica del país. La Carta Magna habla con respecto al derecho del summa causa o el derecho al buen vivir. No podemos una Corte Constitucional crear un mismo caos porque estamos hablando que es la máxima autoridad del Estado, la Corte, y que en estos momentos, por ejemplo, que el país aún vive un caos, vuelva a meterle más yapa, más yuca al caldo, ahí lamentablemente nuestra constitución se debilita de manera constitucional. ¿Por qué menciono esto? Porque no hay una seguridad jurídica que ampare a los ecuatorianos con respecto a que pueda aprobarse de una manera normal y que no haya ningún retraso, porque recordemos que el mismo presupuesto del Estado ya está presupuestado para la fecha en que el CNE lo tenga programado, lo haga hecho y un cronograma y de esta manera poder convocar a los ecuatorianos. Porque al dilatar a las preguntas, al no calificar o mandarles una observación a que se califique, se enmienda y se lo haga dentro de los términos, lamentablemente la pérdida no es para de pronto para el Estado turno, sino es para los ecuatorianos porque es un gasto electoral que sale de nuestros bolsillos. Y sobre el contexto político, justamente es importante conocer también su análisis respecto a qué tan viable es alcanzar consensos amplios, sobre todo en un escenario actual tan polarizado. Bueno, buscar obviamente consensos, primeramente creería que ahora en la actualidad lo que buscamos obviamente es el bienestar de nuestro país. De manera constitucional, el derecho al buen vivir siempre habla con respecto a la parte de la seguridad jurídica a los ecuatorianos. En la parte política yo creo que si es que obviamente vemos que si es que los asambleístas no ven solamente los asambleístas, hablemos los nacionales, no constituyentes, a futuro no sabemos si las cosas el pueblo lo aceptará o no, pero el hecho es que aquí debería quitarse ya intereses personales. Uno ya no puede estar viendo el hecho de que, o sea, veo mi camiseta y esta es mi camiseta y defiendo una camiseta política. No, los ecuatorianos decidimos en las urnas elegir asambleístas, decidimos elegir mandatarios, pero porque confiamos en las promesas que se lo hicieron a favor del país, no en contra. Y este es uno de los hechos que sí nos deja preocupados porque lamentablemente vemos que aún ven intereses oscuros de que lamentablemente detrás de esto, como yo decía, de algunas preguntas, hay abogados constitucionalistas que se dan todo el tiempo para obstruir y poner estos candados constitucionales y no dar viabilidad a un derecho que es una enmienda constitucional. Porque mire, le voy a decir una cosa,
¿Por qué es que tanta delincuencia, yo como abogado constitucionalista y también en materia penal, lamentablemente el derecho le da más al delincuente que al mismo ciudadano? Es decir, que los mismos jueces, lamentablemente, pueden indicar el hecho de decir, aquí ampara la Constitución al mismo delincuente y no a la víctima. Esas son lagunas constitucionales que encajan al momento de resolver una decisión de un juez. Y por ello es la circunstancia que ahora lo que vemos, que lamentablemente aún se dan circos de jueces provinciales que acaban de dar la inocencia a algunos políticos y que ya quedan en libertad. Ahora pregunto, ¿será que acaso ellos no van a coger un derecho de repetición en contra del Estado? Por dañar la honra, por dañar la moral, por dañar la dignidad, porque supuestamente decían que estuvieron acusados por el delito de cohecho, por algunos actos. Eso es el punto en que la Carta Magna, al momento de ponderar, y aquí habla justamente la misma Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que también sí debería ser reformada, porque está desde el 2009, una ley que en sí, hablemoslo así, no lo paran bola los mismos jueces constitucionales. Ese es el punto, porque la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional es la esposa de la Constitución. No se puede separar porque le da luces a lo que dice la Carta Magna. Esto deben ser justamente analizados en el momento en que se vaya justamente los asambleístas constituyentes a analizar. Por supuesto, termino con ello. El asunto es que también para estar preparado para una asamblea constituyente debe ser, por supuesto, personas que conozcan de la Carta Magna. No podemos, ahí discrepo en muchas circunstancias con personas que sean de mayores de edad, que como hemos visto lamentablemente que se dedican a hacer dibujitos y esa situación no lo es. Que Es cumplan con decir, debe requisitos haber básicos. personas preparadas, debe haber personas que conozcan de la Constitución, debe haber personas que también se haga una sociabilización de personas especialistas en el ámbito ambiental, en el ámbito económico, en el ámbito social, es decir, buscar todos esos compendios de pensamientos y de profesiones donde se pueda ver un buen vivir, un derecho al summa causa. Ese es el punto para engranar a una constitución que, por supuesto, terrenalmente podríamos decir, tal vez no será perfecta divinamente como lo tenemos, pero terrenalmente podríamos buscar un hecho de que en sí el candado constitucional se garantice para los ecuatorianos, no para el hecho de que lamentablemente hoy vivimos un código orgánico integral penal, lamentablemente que aunque haya reformas, pero aún todavía prevalecen el punto constitucional, que eso es lo que vemos que a los delincuentes entran y salen como Pedro por su casa. Doctor Leonardo Tipán, queremos agradecerle por darnos su tiempo para analizar un poco lo que se viene con esta propuesta que plantea el Ejecutivo respecto a hacer una asamblea constituyente. Gracias por acompañarnos en Voces y Opiniones.